aquellos que quieran ver las salas lo puedan ver. Hasta ahora todas las que hemos hecho en formato de Meet, que desde pandemia que estamos en este formato, han quedado grabadas. Bueno, si quieren vamos haciendo la presentación. En primer lugar, muy buenas tardes a todos. Les agradezco estar hoy día, jueves, a esta hora, unidos para tratar de escuchar temas de agua convocados por la Red Integral para la Gestión del Agua. En este momento, en una actividad que compartimos y la hemos hecho colaborativamente con el Instituto de Ciencias Ambientales, nuestro ICA, con la Maestría de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible, que tiene la Facultad de Ciencias Económicas, con la colaboración también de la Facultad de Ciencias Médicas y el CONICET, para trabajar un tema que nos parecía importante abordar, y sobre todo en aquella encuesta que en algún momento hicimos a medida que se van inscribiendo, que vamos consultando sobre cuáles son las temáticas que les interesa conocer. Este era un tema importante, que es todo lo que tiene que ver con aguas residuales y obviamente el impacto que generan también todo lo que es la parte de residuos sólidos en los cauces de riego del Gran Mendoza. En este ciclo de charlas de Agua y Sociedad, entonces el día de hoy vamos a tener dos conferencias, una que es epidemiología basada en aguas residuales para la evaluación de la salud de la población mendocina, que va a estar a cargo del doctor Israel Vega, que es bioquímico, egresado de la Universidad Nacional de San Luis, es doctor en biología, es especialista en docencia universitaria, docente investigador de la Universidad Nacional de Cuyo y actualmente dirige el laboratorio de investigación en el IGEN CONICET, dedicado a dar respuestas a diferentes hipótesis en los campos de fisiología animal y la fisiología comparada y contribuir en áreas aplicadas de la salud ambiental y la salud humana. Y la segunda charla, que es el impacto de los residuos sólidos en la red de cauces del Gran Mendoza, va a estar a cargo de Alejandro Cereza, y bueno, también nos acompañaba Facundo Eras, que me parece que hemos tenido un inconveniente de salud con Facundo, que ellos los dos pertenecen a nuestra maestría de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. Alejandro Cereza es ingeniero agrónomo, magíster en gerenciamiento de negocios agroindustriales, es coordinador del área de sostenibilidad que el rectorado en esta nueva gestión ha impulsado. Facundo Eras es licenciado en Sociología, especialista en gestión de organizaciones, con formación en planificación y monitoreo de las políticas públicas y la formación en herramientas para la implementación de los ODS en las organizaciones. Forma parte también del equipo de sostenibilidad de la UNCUYO e implementa diferentes proyectos de sostenibilidad y de triple impacto en diversas organizaciones de la sociedad civil. Bueno, estas presentaciones y agradeciendo a las instituciones que hoy día nos acompañan. Buenas tardes, Gabriela, ahí te vi. La verdad que es un gusto para nosotros siempre trabajar estas actividades en forma colaborativa con el ICA. Desde hace mucho tiempo que venimos trabajando en estos temas que nos parecen fundamentales y tratar de poner en agenda temas que por ahí se relegan por otras cosas más importantes, pero que obviamente deberían estar dando solución a esta problemática hace tanto tiempo que tenemos y todavía no tener una solución. Así que, Gabriela, no sé si querés decirnos algo en representación del Instituto de Ciencias Ambientales. Bueno, un gusto encontrarnos aquí, tener el placer de escuchar a Israel Vega, que es un amigo y la verdad que admiramos muchísimo desde el ICA, desde la Facultad de Ciencias Médicas, y al Ale, bueno, y al Facu no lo vamos a poder escuchar, pero un agradecimiento, Pati, a vos, a generar siempre estos espacios de reflexión y de poder compartir estudios, investigaciones y avances en estos temas que hacen a la sostenibilidad no solamente universitaria, sino de la provincia de Mendoza. Así que gracias, Patri, por generar estos espacios. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a comenzar con nuestra primera charla. Ahí, Israel. Hola, buenas tardes. Paso tu charla. ¿Se escucha bien? Buenas tardes. Sí, se escucha perfecto. Bueno, paso a compartir pantalla, ¿no? ¿Sí?
Por alguna razón no ven mi PowerPoint. A ver si lo cierro y lo vuelvo a abrir. Todavía no lo hemos visto. Disculpen la demora. No, no hay problema, tranquilo. Cosas que suelen suceder, Israel, tranquilo. Estamos Acá estamos. acostumbrados a que No siempre nos importa pasa. ¿A quién no le pasó, diría yo, Israel? Es verdad también que tengo muchísimas cosas abiertas y no quiero cerrar nada. A ver, ahora vamos a probar. Bueno, ahí recién se abrió el Power, vamos de vuelta. A ver si lo veo ahora. Ahora sí, ahora sí. Bueno, ahí lo pueden ver de pantalla completa. No. Falta que se vea como modo presentación. Vemos la previa, pero faltaría alargarlo como modo presentación. Lo he puesto en modo presentación, pero no puedo saber por qué no se pone. Yo lo veo completo, pero a ver. ¿Será alguna otra cuestión que no estoy manejando? Mira, una forma para que puedas moverlo modo presentación es si vos entras a presentaciones con diapositiva en la configuración y lo pones manual, te da esa posibilidad. La otra, Israel, no sé si has probado con control o con función F5 o F5 de directo. A ver, control F5. Ahí se ve. No, lo estamos viendo igual. Porque ahí puse F5 y me la mandó esa posibilidad. La otra, perdón. La otra alternativa que veo, no sé si lo ves también en tu pantalla, es abajo a la derecha, hacer clic ahí. Sí, pero no, esa es la que a mí se me pone, pero no logro que a ustedes se vean. Okay. Fíjate si saliendo, deja de presentarla, ponerla en modo presentación y después compartirla. A ver, bueno, vamos por esa, dejo de presentarla. No. Bueno, no sé si querés que mientras yo soluciono ponemos a Alejandro y si no, no se me ocurre qué otra forma puedo... Bueno, si querés cambiamos a Alejandro. A ver, acá tengo una alternativa, creo. Claro, esta es la cuestión, pero ¿cómo hacer para que se...? Acá hay una opción toda la pantalla, pero no me deja... Si no, hagamos una cosa, si querés, nos lo pasás por correo con, ya sea, no sé con quién te está comunicando, si con Victoria. Con Laura. Con Laura, bueno, o a Laura y nosotros tratamos de presentártelo. Bueno, vale, se lo paso a Laura en este momento, a ver si les agradezco desde ya la... Laura, ¿preferís por correo o por WhatsApp? Por WhatsApp yo se les paso la cita. O intento pasártelo.
que dejar de compartir. Gracias. Ahí estuvo Laura. Miren que mientras tanto vayamos a ir empezando con Alejandro, mientras llega el... Ahí te lo Ahí está, compartir. ahí llegó. Laurita, silenciate. Está presentando Israel. Sí. A ver. Israel, tenés el micrófono apagado. ¿Querés que lo presente yo, Israel, o lo vas a poder presentar vos? No, que les decía que estaba probando una opción, pero bueno, si ahí está, mejor. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, perfecto. Muchas gracias por toda la ayuda, Laura. Bueno, en general he preparado una charla para apuntar los conceptos más importantes de lo que quiero transmitirles, y por ahí puedo llegar a pecar de falta de profundización, pero me parece que lo conceptual es lo importante para después charlar, digamos, la posibilidad de esta herramienta de tenerla implementada en la provincia, ¿sí? De todas maneras, estimo que después tendremos un espacio para discutir y ahí abierto a todas las dudas y consultas, ¿sí? Bueno, el título que propuse fue algo que tiene, que es un poco la idea que se consolidó durante la pandemia, que es epidemiología basada en aguas residuales para evaluar la salud de la población mendocina. Y voy a tratar de abordar dos problemas graves de la salud humana que tenemos actualmente. Uno, que se considera ya pasado, como fue la pandemia por COVID, y otro que tiene que ver con la resistencia a antibióticos que se está generando y que es un proyecto que estamos recién iniciando, ¿no? Bueno, dicho esto, paso a la primera diapositiva, Laura, ¿puede ser? La que sigue. Esto es una primer mirada que yo quería transmitirles porque el foco de usar la epidemiología basada en aguas residuales tiene detrás tener esta mirada que creo que es la que necesitamos todos los sectores trabajar, y que es la posibilidad de interpretar que todo lo que nos sucede alrededor es una sola salud, y donde
el ecosistema, digamos, salud humana, salud animal y el medio ambiente están en una simbiosis exquisita, y todo lo que interpretamos como un buen desarrollo sustentable y que el ser humano ha logrado adueñarse de muchas cosas, implica de alguna forma invadir estos límites y con los riesgos inminentes que ello implica. Entonces, bueno, el enfoque de una salud que no es nuevo, que tiene, diría, más de un siglo, nada más que el maquillaje actual y el conocimiento actual lo pone en relieve, es un enfoque unificador integrado que pone sobre la mesa que esos tres niveles o espacios mencionados están continuamente interactuando, son interdependientes, y donde ahí justamente surge lo de la pandemia como una invasión quizás de esa, o una superposición de esos límites, dado por la transmisión de un virus de origen animal, en principio es la hipótesis, hacia el humano, ¿sí? Y el otro punto que permite ver, además de muchos de los que se pueden discutir ahí, es que se necesita una adecuada coordinación de diferentes sectores, porque así a secas parecería que no, uno se queda con la salud, pero involucra muchas disciplinas, muchos enfoques, y de alguna forma necesitamos de esa integración y de esa colaboración entre colegas para lograr un amalgamiento, digamos, de esa mirada adecuada de lo que significa una sola salud. La siguiente. Entonces, bueno, esta diapositiva que muestra que en ese enfoque donde el ser humano en su desarrollo avanza sobre diferentes terrenos a nivel mundial, empiezan a aparecer como enfermedades emergentes y en algunos casos reemergentes. Yo ahí les he colocado algunos ejemplos que son comunes, que lo hemos escuchado en la tele continuamente en el último tiempo. Y hacia la izquierda lo que se puede ver es que los virus, básicamente todos agrupados con lo que podría ser la gripe, no es algo novedoso, digamos, es algo que nos acompaña, ahí se ve muy poquito, pero desde el año 160 están los primeros registros en el Imperio Romano donde ya se asumía que estábamos en contacto con virus, ¿sí? Es decir, que no, este crecimiento de la humanidad, digamos, en diferentes ambientes y demás, hay demasiada, digamos, evidencia que siempre hemos estado invadiendo y siempre hemos encontrado con algún escollo a superar. La que sigue. Entonces, bueno, yo dentro de lo que es la epidemiología, que ya vamos a avanzar qué significa realmente y cuáles son sus supuestos, les voy a mostrar uno de los ejemplos, que es el SARS-CoV-2, que simplemente les comentaré acá que es el séptimo virus de la familia de los coronavirus, ¿sí? Que infecta al hombre. Ahí ustedes pueden ver en colores lo que implican las distintas siglas y de alguna forma lo que nos dan la idea de lo que producen sobre el ser humano, es decir, un síndrome agudo, severo, cuándo es respiratorio y, bueno, como dijimos, son todos por coronavirus. Ahí está el historial en forma inversa, digamos, desde 1966 a la fecha, cómo nos hemos encontrado continuamente con coronavirus. Y a la izquierda, un poco para enfatizar nuevamente que los animalitos, es decir, de alguna forma nos chocamos muchas veces con zoonosis, digamos, tanto accidentalmente como de alguna forma inductivamente, porque invadimos ambientes silvestres, digamos, donde normalmente están algunos de estos reservorios virales. La que sigue. Entonces, bueno, ¿qué es la epidemiología basada en aguas residuales o cuáles serían los supuestos que uno tiene que tener bien claro al momento de pensar en la posibilidad de aplicar esta herramienta? Uno de ellos es que lo que uno podría mirar o lo que uno debería mirar es si es posible la prevalencia del patógeno que quiere estudiar, ¿sí? Ese sería el ideal en este caso. Por supuesto, estamos enfocándolo a la parte de infecciones, ¿no? Se podrían mirar muchas cosas en las aguas residuales, ¿no? Pero en el sentido de los patógenos, lo que queremos saber es la prevalencia para que las autoridades tengan herramientas para poder tomar decisiones adecuadas, ¿no? ¿Y cuáles son los supuestos biológicos que implica esto? Bueno, en el segundo lugar aparecen los materiales biológicos. Y los materiales biológicos, donde está el patógeno, tienen que de alguna manera llegar a las aguas residuales. Ese es
el principio básico por el cual se sustenta esta epidemiología. Y en ese sentido es importante saber los ciclos biológicos que tiene el patógeno dentro, ya sea de la salud humana o de la salud animal. La otra característica interesante que tiene la epidemiología basada en aguas residuales es que en algún momento, ya pasó la pandemia, pero hablábamos de los asintomáticos, los privilegiados que andaban con el bichito dando vueltas y no sentían ningún síntoma y hacían alarde, digamos, de esa situación. Y permite también incluirlos dentro de este estudio, porque son personas que no van naturalmente a hacerse ningún estudio, porque no tienen síntomas, y de alguna forma son no solo reservorios, sino transmisores de la enfermedad, ¿sí? Quiere decir que siempre y cuando su material biológico contaminado vaya a las aguas residuales, existe la posibilidad también de tener una idea de estos portadores. Y finalmente, como decía, la aplicación de esto es que uno puede identificar un brote, ¿sí? Y que las intervenciones realmente de salud pública sean eficientes. No voy a dar muchos detalles, pero ya sabemos lo que implicó el aislamiento preventivo, con todas las connotaciones que eso trajo, no solo políticas, sino desde el punto de vista social y humano. Y eso también hubiera sido adecuado acoplar esta herramienta con las decisiones precisas y de aislamiento en tiempos acotados y adecuados, ¿sí? Ya vamos a ver enseguida los resultados de nuestra provincia. ¿La que sigue, Laura? Entonces, bueno, ¿a qué aportaría la epidemiología basada en aguas residuales? A eso que aparece abajo en un circulito, que es la segmentación por criterio epidemiológico. Es decir, lo ideal hubiera sido que Argentina hubiese hecho un aislamiento sectorizado en la medida que estuviésemos frente a la posibilidad del brote o del pico de casos, de manera que no saturaran los hospitales o el sector de salud, ¿sí? Ese sería lo ideal. Al costado, fíjense, eran todas las estrategias que teníamos en aquel momento, que fueron insuficientes, digamos, con lo cual quiero mostrar también que la epidemiología es superadora de todas esas herramientas, es decir, es mucho más superador que la identificación individual, mucho más superador que los sistemas de unidades centinelas que establecimos en aquel momento para tratar de detectar casos, de buscar personas asintomáticas. No sé si recuerdan cuando teníamos el caso X que hizo una fiesta. Bueno, todo eso la epidemiología no lo puede resolver mucho más fácil, siempre y cuando, por supuesto, esté implementada y el conjunto de información biológica que se dispone de ese virus en particular, uno lo pueda acoplar a esta herramienta. Ya vamos a ver cómo nos fue en ese sentido. Con la que sigue. Entonces, bueno, la gran pregunta en aquel momento que nos planteamos fue si había circulación comunitaria de SARS-CoV-2 en Mendoza. Entonces, en ese momento, yo me acerqué a las autoridades de gobierno, presentamos un proyecto a nivel nacional y dijimos, nosotros lo que queremos es facilitarles con esta herramienta la posibilidad de tener un dato concreto de cuándo va a empezar la circulación comunitaria en Mendoza, ¿sí? Que es aquel momento que se declara públicamente en el cual ya no es importante ir caso por caso, sino que ya se asume que está el virus en toda la población. Y fíjense que, nuevamente, contrapartida de la epidemiología, ¿qué es lo que supera? Y bueno, el alcance poblacional es, digamos, la importancia que tiene la epidemiología en aguas residuales. Bueno, hay información de un grupo mucho más amplio de la comunidad que el muestreo individual. Lo otro que ahorra es un montón de reactivos. Acuérdense que en un momento nos quedamos sin reactivos, digamos, no, todo el mundo se quedó sin reactivos, no solo nosotros. Y la epidemiología basada en aguas residuales con una muestra supera lo que pueden hacer miles y miles de test sobre las personas, ¿no? Y nuevamente, tener presente que ahí podemos meter los asintomáticos, los preasintomáticos, que se llamaban también. La que sigue. Entonces, bueno, el primer supuesto que yo les había dicho era si era posible detectar el SARS-CoV-2 en diferentes muestras biológicas y qué marco temporal tenía eso. Y esta diapositiva lo que permite mostrar, si ustedes miran a la izquierda y a la derecha, tienen en el eje de las X, tienen un tiempo, y esos fueron los primeros trabajos que mostraban en personas cuánto tiempo permanecía el virus en las personas, tanto en el material respiratorio, que
fue la principal causa de la enfermedad, pero la característica particular de este virus es que también aparecía en materia fecal. Y lo primero que se ve en las líneas rojas que tienen que ver a la izquierda es que el material viral en materia fecal aparecía hasta los 27 días, ¿sí? Si lo ven, con una curva bastante conservada y amplia, mientras que el material respiratorio ya a los 12, 15 días era muy baja la carga. De hecho, fíjense que los primeros días es alta la carga y después empieza a ser bajita. Con lo cual esto ya da un fuerte indicio que el primer supuesto se cumplía, ¿no? Que una gran cantidad de partículas virales podía ir como material residual y finalmente llegar a las plantas de tratamiento de las aguas residuales. Entonces, bueno, eso era un punto importante. La que sigue. Entonces, bueno, con eso encaramos el proyecto. Puedo decirles satisfactoriamente que, les voy a comentar después que esto se transformó en una red federal de la República Argentina para hacer estos muestreos. Y somos una de las pocas provincias que tiene esta particularidad, que las plantas de tratamiento, que son 2, ¿sí? Y que corresponden a la región metropolitana, que son Campo Espejo y el Paramillo, resumen aproximadamente el 70% de la población mendocina. Y eso es interesante porque está muestreando casi toda la provincia de Mendoza y en particular el lugar donde está hacinado, digamos, donde está concentrada la comunidad, ¿sí? Donde hay más posibilidad de contagio. Y eso es una particularidad que no se da en todas las provincias, ¿sí? La otra particularidad que tienen nuestras plantas es que esto se hace su tratamiento y esto finalmente lo usamos para riego en algunos casos, dependiendo de la época del año. Y en muchos casos, alrededor del país, esa agua se usa para recreación o vuelve a los cauces de río, que no es nuestra situación, ¿sí? Así que tiene una serie de ventajas pensar, proyectarnos como provincia en hacer un buen uso de esos lugares como muestreos representativos de lo que le está pasando a la población mendocina en términos de salud. La que sigue. Entonces, bueno, como les dije, 2 plantas de tratamiento, decidimos evaluar las 2. Yo me voy a privar de darle ahora algunos detalles, pero quiero decirles que entre las cosas que se logró es que Campo Espejo quedó implementado un muestreador que permite tomar muestras 24 horas, y una característica importante que tiene esta herramienta que necesita de muestras representativas, ¿sí? Al inicio lo hacíamos a pulmón, íbamos y tomábamos una muestra, nos quedábamos todo el día, cada 2 horas, tomábamos una muestra de 2 litros, ustedes imagínense los metros cúbicos que llegan ahí, y los mejores resultados se dan cuando la muestra es representativa, y eso implica tener un muestreador automático, imagínense 24 horas estando ahí, que vaya tomando muestras representativas cada 2 horas. En nuestro caso eran muestras de 2 litros cada 2 horas, a partir del cual después hacíamos una muestra compuesta de ese material, ¿sí? La que sigue. Bueno, esto es un poco la foto de todo lo que logramos. No me voy a ir en los detalles, pero implica mucha gente atrás. La primera parte es fundamental porque logramos asociarnos con la gente de AISAM, que es la que de alguna forma hacía los muestreos y la que disponía del equipamiento para instalar, digamos, el muestreador automático. Y a partir del segundo punto en adelante es todo lo que llevamos adelante en el laboratorio. Era importante acá, y esto es una característica que ocurre a lo largo del mundo, digamos, a lo largo y ancho del mundo, que es que uno tiene que caracterizar físico-química el agua. La físico-química del agua hace que cambie la capacidad que tenga el laboratorio de concentrar las partículas virales. Entonces había que tener la caracterización porque hay factores de pH, materia orgánica, de DBDO y DQO que hacían que eso podía complejizar la capacidad para concentrar las partículas virales. Bueno, eso lo logramos, lo hicimos con 2 metodologías diferentes y van a ver, ahí yo menciono que usamos 2 marcadores virales que se llaman N1 y N2, que son marcadores de la nucleocápside del virus, para probar, digamos, a poner a prueba este concepto de la epidemiología basada en aguas residuales. ¿La que sigue? Bueno, esto simplemente para mostrarles que el virus es un virus ARN, los virus se dividen en 2, ARN y ADN. Este es ARN, entonces lo que hacíamos es convertir el ARN en ADN, digamos, por una, se llama retrotranscripción, y a partir de ese material genético más estable que el ARN, finalmente después evaluamos qué capacidad teníamos por diferentes metodologías de
identificar el virus. Y bueno, lo que ven abajo en la gráfica, donde dice PEC y PAC, ¿no? Están esas curvitas sigmoides, es unas muestras de aguas negativas que tenían guardadas la gente de examen, es decir, previo a la pandemia, que fueron inoculadas con muestras de virus obtenidos de pacientes positivos, es decir, de hisopados nasales, y cómo inoculábamos y después éramos capaces de detectar el virus en esas muestras que eran negativas, ¿no? Ese fue el primer ensayo. La que sigue. Entonces, bueno, acá está el primer resultado y esto es lo que me interesaría transmitir profundamente, digamos. Si ustedes, no puedo usar el puntero, pero si ustedes lo que muestra esa temporalidad en el eje X es desde el primer caso positivo, la primera flecha que apareció acá en Mendoza, que es a fines de marzo, en qué momento se elaboró el proyecto que estábamos como en mayo, creo, o por ahí. ¿Cuándo lo aprueba el MinSit? Fíjense, 30 de junio. Y en esa etapa que aprobó el MinSit, ahí realmente un montón de gente hizo muchas cosas buenas, nos ayudó, salimos todos a poner plata del bolsillo y a avanzar con esto, digamos, de poner a punto la técnica. Después necesitamos del gobierno para poner esto es importante también, firmamos un convenio, porque si no, no había forma de poner los datos sobre la mesa para que se tomaran políticas, que es lo que dice firma el convenio. Viene el primer muestreo, fíjense, fines de julio, y los primeros días de agosto nosotros detectamos los primeros positivos. Fíjense que las curvas de abajo muestran, es todo previo a los incrementos de la cantidad de habitantes positivos, que es lo que muestra el eje de la Y, en función de lo que reportaba el gobierno, ¿no? Entonces, básicamente, ahí está el secreto de esta herramienta, digamos, en poder detectar precozmente los casos en aguas residuales y dar una idea de lo que se viene. Y ahí era el momento de quizás hacer el aislamiento preventivo, ¿no? Fíjense, estimamos en base a los 21 días previos, que lo calculamos en función de lo que se iba eliminando en materia fecal, qué es lo que estaríamos detectando. Y en el campo espejo estábamos detectando 430 casos sobre 449.000 habitantes. Fíjense, era prácticamente nada las personas que estaban con el virus encima. Y en el caso de Paramillo eran 734 casos sobre 742.000. Es decir, estábamos dando la información fehaciente de que el virus estaba en un grupo de personas y que aún eso no se expandía a la comunidad. Y quizás ahí esas curvas tremendas de aumento se podrían haber atenuado si uno ahí lograba el aislamiento y no en marzo, digamos, ya veníamos con varios meses de aislamiento. ¿La que sigue ahora, Laura? Bueno, entonces, no les voy a quitar mucho tiempo acá, simplemente mostrarles en el eje de la I tienen los casos de COVID semanales a la izquierda y en el de la derecha las copias de virus que detectamos por cada 100 mililitros y arriba un poco expresado en positividad, es decir, cada punto verde o violeta era el positivo para cada uno de esos marcadores por las diferentes metodologías que usamos. Y fíjense, lo bonito que se muestra ahí es que el punto no es seguir toda la curva, digamos que eso sube y baja en las cargas virales. Lo importante es ver cuándo empieza y cuándo desaparece, porque también el cuándo desaparece es el momento donde uno podría decir, fíjense, eso estaba en noviembre, y ahí discutíamos si íbamos a tener vacaciones o no. Ese era otro punto. Entonces, fíjense lo importante, que uno puede decir, miren, acá empezó, acá sigue positivo y ya está disminuyendo. Entonces, uno puede organizarse, puede organizar una agenda, digamos, de aislamiento controlado. La que sigue es parecido, también es en la otra planta, son las dos plantas, en el Paramillo, son patrones similares. La que sigue. La segunda ola la detectamos, se observa el mismo patrón, ahí están puestas las dos plantas. Fíjense que eso ya fue en febrero del 21. Y interesante también, detectamos muy baja carga previo a lo que fue ese aumento de casos, que son las barras grises, que son las que reporta el gobierno como caso positivo en los distintos centros de salud donde se hacían los hisopados. Y nuevamente, ahí ganábamos al menos entre 2 a 4 semanas para lograr un aislamiento preventivo adecuado y evitar
que colapse el sistema de salud. Bueno, la que sigue. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que dispone Mendoza en este momento? Y bueno, tenemos una herramienta para la detección y seguimiento de SARS-CoV-2. No lo hemos hecho hasta ahora por cuestiones de reactivo, pero ahora hemos obtenido financiación nuevamente para hacer el seguimiento y ver cuáles son las variantes que están circulando. Es un proyecto que empieza ahora en noviembre. Nos informaron ayer que habíamos sido seleccionados por el ministerio para financiar esa parte. Fíjense que la frecuencia en la que uno obtiene muestras positivas es mayor cuando uno tiene una muestra compuesta, con lo cual estaríamos en deuda para instalar un muestreador automático en la planta de tratamiento del Paramillo. Hasta ahora lo tenemos solo en Campo Espejo y eso ya me excede, digamos, son equipos caros, digamos, pero la provincia creo que lo podría encarar tranquilamente. Tenemos 2 métodos para detectarlo, lo cual es buenísimo, porque un método lleva casi un día, el otro 3 horas. Y es importante utilizar 2 marcadores, ¿sí? 2 marcadores para evitar que haya diferencias. Recuerden que estos son residuos de material genético, no es el virus completo, ¿no? Imagínense que la muestra es compleja, se va perdiendo la carga viral, el material genético se daña. Así que es importante tener más de un marcador para ver el conjunto. Entonces, bueno, a nivel epidemiológico simplemente diré que esto solamente está alcanzando a la región metropolitana. Hacia el sur lo ofrecimos en distintos departamentos, no tuvo aceptación. Hacia el norte sí, Las Heras, tuvimos una estrategia interesante para acompañar lo que era Las Heras por estar tan fragmentada en términos poblacional y nos fue muy bien para prevenir algunos casos en el caso de Uspallata, que tiene un hospital con poca limitación. Entonces, 2 semanas antes, el intendente actual alcanzó a hacer un convenio con los aeropuertos de San Martín para trasladar la gente. Cuando le dijimos, mira, Uspallata va a explotar, y en 2 semanas explotó, y bueno, ya tenía aceitado cómo iba a movilizar los pacientes. Bueno, y fíjense, el dato importante, estaríamos detectando, según los datos oficiales, una persona, lo podemos hacer con aguas residuales, por cada 1000 habitantes, es la relación que detecta esta herramienta. Muy potente, ¿sí? Bueno, y muy breve ahora, pues creo que ya me excedí en el tiempo. Laura, con confianza me decís si puedo seguir, si no, redondeo acá. Patricia es la que lleva la batuta. Patricia, Sí, tengo no. 2 minutos más. No nos va a dejar seguir en el final de la película. Bueno, seguimos. Bueno, y la que sigue. Bueno, y esto es lo nuevo que estamos proyectando con la epidemiología basada en aguas residuales, que también fue financiado junto con lo de COVID. Por eso están los dos conceptos, digamos. La pandemia por COVID, un virus que vendría de un ambiente silvestre, consecuencia del humano invadiendo esa dimensión. Y hacia la derecha es el nuevo paradigma de lo que nos va a pasar proyectado hacia 2050. El mapa que tienen a la izquierda es lo que se proyecta de la nueva pandemia futuro, que es la resistencia a los antibióticos. Se piensa que, o se ha proyectado hacia 2050, que va a ser la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Fíjese que acá no queda nadie excluido, estamos todos, lo del primer mundo y lo del último mundo. Último mundo entre comillas, ¿no? Porque digo, pues mucha gente se quiere ir, pero no queda nadie afuera. Y hacia la derecha un poco el esquema conceptual de lo que se está pensando. Yo acá no les puedo señalar, pero arriba tienen la salud y los ambientes acuáticos en el bloquecito gris. Y abajo, fíjense la interacción de los antibióticos que consume el hombre, los antibióticos que utilizamos para el tratamiento animal. Hay que imaginarse que cuando se infecta un pollo, se infecta un cerdo, no se le da al individuo cerdo y al pollo antibiótico porque está enfermo, se le da a toda la comunidad porque se pierde la producción, con lo cual estamos generando en tiempos récord una resistencia a los antibióticos tremenda, ¿sí? Yo no les puedo dar datos de la provincia porque no lo tengo, ¿sí? Pero es algo interesante que me gustaría indagar y ojalá haya gente del ámbito que pueda sumarse a esto. Por ahora, la que sigue, les voy a mostrar un adelanto de lo que hemos hecho.
Esto lleva 6 meses. Lo que ven ahí en negrito, para los que no son del tema, es una PCR, que en realidad es levantar genes de enterobacterias de origen humano que ya tienen genes de resistencia. Esto lo estamos detectando en aguas residuales. Los que ven como C1, C2, C4 y C31 son aislados bacterianos sacados de muestras de aguas residuales de campo espejo que tienen alta carga de antibióticos, por supuesto, acorde a lo esperado, digamos, no era algo novedoso esto, pero quiere decir que tenemos nuevamente en la población personas que están eliminando bacterias o enterobacterias con resistencia, y todo esto dentro del paradigma de lo que fue también la pandemia, porque se asume, a lo mejor no se acuerdan ahora, que muchas personas se automedicaban y de hecho muchos comprábamos antibióticos porque algunos decían que incluso era una infección mixta y que los antibióticos ayudaban, y se piensa que eso ha generado e incrementado esta tendencia de circulación de bacterias resistentes a antibióticos. Así que estamos empezando con este proyecto. A futuro, si tuviera más resultados, encantado se los comento. Pero nuevamente quería mostrar el potencial de la epidemiología basada en aguas residuales proyectado a 2 organismos diferentes, uno viral y otro bacteriano, con interacciones de lo que significa una sola salud, uno invadiendo ambiente silvestre y otro es consumiendo lo mismo que nosotros producimos, que son los antibióticos. Ya prácticamente no hay antibióticos nuevos para tratar la multiresistencia a los antibióticos. Entonces, es algo que merece que la provincia, incluso el país, tome conocimiento de esto. Bueno, la que sigue creo que son solo de comentarles que hay una red federal. Yo guardo bastante comunicación con muchos de estos grupos. No todos hemos seguido en la misma, porque cada uno tenía investigaciones de base diferentes. Y la que sigue, que es para finalizar, son todos los agradecimientos a las instituciones que han siempre estado apoyando estas ideas, que no son ideas para poner a prueba conceptos y que tienen como finalidad, por lo menos en mi perspectiva, dejar para la provincia herramientas instaladas y que me exceden ampliamente como persona, ¿no? Es decir, lo que quisiera yo es que cada vez se sume más gente y no dependa de mí, digamos, llevar solamente de mí esta herramienta hacia adelante. Bueno, gracias por escucharme y por el tiempo. Muchas gracias, Israel. Te quisiéramos aplaudir, Israel, porque realmente es una herramienta maravillosa, ¿no? Quienes estamos en el campo de la salud y demás, lo veo como una herramienta tan poderosa, ¿no? Predictiva y para la toma de decisiones. Así que un aplauso desde acá. Bueno, gracias, Gaby. Ya sabes que te espero si querés sumarte al equipo y con mucha gente. No, la verdad que es muy interesante, sobre todo como decía, como una herramienta de gestión, pero fundamental esto de poder tener la información antes de lo que va a pasar y poder tomar decisiones políticas en este momento, me parece que es fundamental, una herramienta que, como decís vos, tiene mucho potencial. Bueno, esto que nos marcás, que es un poquito, uno dice, bueno, salimos de un lado y ya empezamos con otro, pero bueno, me parece que está bueno empezar a anticiparse a los problemas que tenemos a futuro y ya ir generando herramientas con tiempo, no a las corridas, para ayudar en estas decisiones. Así que muchísimas gracias, Israel, muy interesante tu trabajo. Vamos a dejar las preguntas para el final. Ahora vamos a pedirle a Alejandro que inicie su presentación. Vale, cuando quieras, ahí te estamos viendo bien. Está presentándose esto. ¿Se ve bien ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, se ve perfecto. Perfecto. ¿Y va a pasar o no va a pasar? A ver. Ahí estamos. Bien, Sí, perfecto. pasó. ¿Qué tal? Buenas tardes ante todo. Muchas gracias por la invitación a participar de este evento. Y la verdad, la locución del doctor es alucinante y por otro lado estimulante, ¿no? Porque que la ciencia mendocina pueda trabajar en esos niveles de escenarios prospectivos con herramientas concretas realmente nos llena de orgullo. Así que felicitaciones, Israel.
Bien, estoy saliendo de una fuerte congestión, pero me escuchan bien, ¿no? Perfecto, Ale. Perfecto. Bueno, entonces la temática que vamos a abordar ahora es un poco menos científica que la anterior, pero no por ello menos importante, y la hemos titulado Agua y Sociedad, la responsabilidad social de los habitantes en el manejo de residuos para evitar la contaminación de los cauces, porque el tema de los residuos en los cauces, una vez que están los cauces, se vuelve muy problemático, con lo cual toda la prevención y el ámbito precautorio es el que rigen estos temas. Las fuentes de información que hemos usado, salvo las que están verdaderamente marcadas abajo, provienen de los instrumentos para la implementación efectiva y coherente de la dimensión ambiental de la Agenda de Desarrollo, caso residuos, trabajado por la Coordinación Regional Química de Residuos América Latina y el Caribe, realizada el 7 de febrero del 2019 en San José, Costa Rica. Es un trabajo de investigación muy interesante. Hay varios cuadros que hemos tomado de ese tema. Bien, y acá tenemos un aspecto, un marco general que no queremos dejar, más allá que ustedes lo conozcan, de reflexionar sobre esto. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Sí, se ve. Donde decimos que la relación del tema de la calidad del agua con la biodiversidad y el funcionamiento del ecosistema es fundamental, ¿no? Y la contaminación viene a romper este equilibrio, este círculo virtuoso, produciendo cambios globales que afectan a ambas comunidades, la abiótica y la no abiótica, y eso también afecta las propiedades de soporte del ecosistema, como marcan las flechitas de izquierda a derecha, y determina también la provisión de bienes y servicios del ecosistema, que a su vez influye, retroalimenta la alimentación humana. Por lo tanto, el tema de la contaminación hay que tomarlo como una política casi de Estado y una política social. El impacto que tenemos de los residuos en el medio ambiente general es que produce contaminación de suelos, el segundo es la contaminación de las aguas superficiales y aguas profundas. Hay emisión de gases cuando se producen las quemas, también hay contaminación del territorio, creación de focos de plagas y generación de ambientes desagradables para la salud humana. Tan importante es este tema de los residuos que está tratado a nivel de los ODS, en varios ODS, el 12, el 11 y el 8, trabajando con el tema de la fuerte necesidad de reducir a la mitad los desperdicios, sobre todo alimenticios, pero también reducir considerablemente la generación de todo tipo de desechos. El trabajo decente también está vinculado a todo el sistema de recuperadores urbanos que está funcionando en muchas partes del mundo, y en la provincia tenemos grupos de recuperadores urbanos muy importantes. Y también el tema del 11, de hacer ciudades que tengan una gestión de desecho a nivel muy desarrollada. Bien, nos vamos a centrar en las metas que pide el ODS 12, y trabaja o dice básicamente que tenemos que tener un activo trabajo de reducir significativamente la contaminación del aire, del agua del suelo, con el fin de minimizar los impactos negativos relacionados en este caso también con la salud humana y con el medio ambiente. Con relación a los residuos sólidos, el fondo que aplica o que propone y pregona el ODS 12 es la economía circular a través de la prevención o reducción, reciclaje y reutilización tanto del consumo de la producción de los materiales, con lo cual disminuiríamos significativamente los residuos. La próxima diapositiva nos indica también la necesidad de repensar el ciclo de vida de productos, esto dentro de economía circular, y rediseñar la cadena de producción. Esto nos implica adoptar tecnologías que recuperen los residuos, que aprovechen al máximo las materias primas y trabajar con los ciclos de vida de cada uno de los productos en el postconsumo y el embalaje, vinculándose también ahora a la responsabilidad de los que producen para evitar
que la generación de materiales contaminantes tenga los niveles que tiene ahora. Como todas las cosas, acá hay dos elementos importantes. ¿Qué es lo que tendría que ser y qué es lo que es? Bueno, este estudio de América Latina nos muestra que entre lo ideal, que sería una absoluta preponderancia en la prevención, la minimización, y un importante uso del reuso y reciclado para que a retiros y sanitarios y disposiciones finales llegue lo menos posible. Y lo que pasa realmente en este estudio es que, y me parece que Mendoza no está lejos de eso, es que las disposiciones no controladas son altas, el relleno sanitario sigue siendo alto y la prevención y recuperación apenas alcanzan el 1 o el 2%. Repito, estas son cifras de un estudio de América Latina, del Caribe básicamente, pero por lo que hemos observado en Mendoza no estamos lejos de esta postura. Siempre cuando hablamos de residuos, hablamos de los residuos sólidos urbanos, pero yo quería traer a colación acá que si bien los residuos peligrosos están regulados por la Ley Nacional 24.051, los que están regulados son los que están en los establecimientos que están inscriptos. De esta lista que está acá, que no voy a leer, pero se las dejo para que ustedes la tengan finalmente, yo diría que fuera de los establecimientos que están regulados y que están inscriptos como generadores de residuos peligrosos, los desechos de aceite, agua, hidrocarburos y agua, los desechos derivados de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, y los desechos derivados de resinas, látex, parten también de un consumo que se hace a nivel domiciliario o comercial, donde estas generadores no están inscriptos y que pueden poner en juego en el circuito de los residuos este tipo de residuos peligrosos, al igual que los residuos patológicos, donde los generadores de residuos patológicos sí están inscriptos, está regulado, y esto está regulado por la ley 7168 provincial. Hay residuos que, como los algodones, gasas, vendas, ampollas, jeringas, objetos cortantes, también se utilizan en las casas, y esto no sé si hay una conciencia que tiene que ir en un circuito diferenciado, y esto no pasa. Si bien la magnitud de esto no es importante, sí la peligrosidad de la contaminación con enfermedades infectocontagiosas. Bien, ahora pasamos al tema más importante, que contamina los cauces, que son los residuos sólidos urbanos. Y acá el lema es que cada persona debe responsabilizarse de los residuos que genera, más allá de que esto está regulado por la ley de presupuestos mínimos, que establece cómo tiene que ser el manejo de los residuos domiciliarios, quién hace la gestión integral de los residuos para promover la minimización de su generación. ¿Qué entendemos por, miren, toda la variedad de residuos sólidos urbanos que encontramos? Vidrios, papel y cartón, restos orgánicos, plásticos, textiles, metales, madera, escombros procedentes de construcciones o refacciones menores. Más o menos, este es un gráfico que demuestra que la composición del mismo es básicamente de elementos orgánicos, como pueden ser los residuos de poda y jardín, y desechos alimentarios, entre ambos 33 más 5 suman 38%. También es importante, y le sigue el tema del papel y cartón con el 24%, plásticos el 14%, vidrio el 5%, textiles el 5%, pañales descartables y misceláneas el otro 4 y 6%. Materia de construcción, materia de ferroso es un poco menor, pero tenemos un variopinto composición de los residuos sólidos urbanos. Dato, sí está sacado de un trabajo de José Moravito y Salatino, es un poco viejo, 2007, pero Mendoza estaba produciendo per cápita 1,18 kilogramos por día y por persona, contra una media nacional más baja, que está en la raya roja, que está en el orden de los 80, si no veo mal, y un exceso de Capital Federal que era de 1,50 kg por día y por persona.
Este gráfico de acá se complementa con este otro gráfico. Esto es más nuevo, 2012. Esta es la imagen o la generación de residuos que hace la población de Mendoza, discriminada por sus municipios. Acá tenemos que estamos más o menos en 1,3 kilo de residuos de kilogramo habitante por día. La generación son compuesta por residuos domiciliarios, residuos de poda y otros, y las toneladas totales por día en cada uno de estos departamentos dan una suma de 1.386 toneladas para todo el Gran Mendoza y la Valle. Esta parte está sacada del municipio de la capital y acá hay una curva de tendencia donde la tendencia es en aumento, está con tendencia a crecimiento de la generación de sólidos urbanos, y esto es una llamada de atención porque los sistemas de recolección o están camino a no poder mejorar su performance si esto continúa. Y acá hay un tema de disminuir la generación de residuos, no solamente de disponerlos y reciclarlos. Bien, acá donde tenemos los puntos calientes, donde estos residuos pueden ir a parar a los cauces. La generación empieza con una disposición transitoria en el ámbito familiar privado, después pasa a una disposición transitoria en la vía pública, y acá sí tenemos un punto donde puede haber diseminación y contaminación de los cauces, dado que tenemos un sistema de redes, de canales principales, secundarios y de acequias a cielo abierto que se transforman en sumidero de todos estos contaminantes que están en la vía pública a la espera de su recolección. Y finalmente el otro punto complicado puede ser el tema de la disposición final, donde se transforman también estos en un elemento, en un punto de contaminación. ¿Cómo lo solucionaríamos esto? Y una de las formas de solucionarlo es tener un sistema de recolección diferenciada, una reducción y segregación en origen, un tema de plantas de tratamiento. En la planta de tratamiento abrimos el tema de los productos de reciclado, tanto sea sólidos como orgánicos. El orgánico vuelve a los recursos naturales como compost, el reciclado vuelve a ser reutilizado por el sistema industrial y finalmente vamos a los rellenos sanitarios, que es la disposición final. Esto sería un círculo virtuoso que tendríamos que tener muy bien aceitado. Estos son conceptos de generación. El concepto de generación es consecuencia de la actividad desarrollada por el hombre, tanto en su residencia, en su comercio, en su industria, y se vincula a las prácticas de consumo cotidiano. Por lo tanto, para bajar la generación tenemos que trabajar fuertemente con el tema de la cambio desde la producción, de que nos provean insumos o productos con menos empaque, menos packaging. Segregación, el segundo punto importante, segregación y mantenimiento de la segregación en el espacio público. Y en el espacio privado. En el espacio privado, lo que está a la derecha sería lo ideal. Este nivel de segregación deberíamos tener, ¿no? Donde desechamos cada uno de los desechos por sus categorías, dividiendo lo que son desechos peligrosos de papel, de plástico, de envase, de vidrio. Esto es lo ideal. Esto sería el sumo de un sistema de segregación que empieza en la parte familiar y en la parte comercial e industrial de esta manera. Hoy nos conformaríamos con la foto que está a la derecha, que segregamos los sólidos por un lado y los orgánicos por otro, y algunos elementos peligrosos por otro. Pero esto sería lo ideal. Es bueno siempre tener en cuenta lo ideal para avanzar. Esto sería también algunos puntos verdes que tendrían que estar con la segregación. Acá tenemos 4 puntos verdes. Acá en Mendoza tenemos 3. Esto es capital, donde segregamos vidrio, plásticos y papel. Lo importante de esto, bueno, esto supera, esto es lo que no tendríamos que hacer como conducta social, de tirar los residuos en los márgenes. Y esto no es responsabilidad ya del usuario, que vierte sus residuos en cualquier lado, en los recipientes o en las islas de recepción de los puntos verdes.
sino que es una falta de prevención en la cantidad de residuos que tiene que haber, más allá de la mezcla que hay y la falta de la frecuencia en la recolección. Y esto produce serios problemas porque en vez de ser un punto de contención de los residuos, se transforma en un punto de diseminación de los residuos, y posiblemente esto sea uno de los elementos de mayor contaminación, uno de los puntos de mayor contaminación que tenemos los cauces, junto con el anterior, que la gente tira los residuos en cualquier lado o usa los cauces y las acequias como tacho de basura. Recolección y transporte, lo ideal sería el transporte diferenciado, pero en Mendoza lo que tenemos es un transporte diferenciado por frecuencia y no por unidades de trabajo. Reducción y reuso. Acá viene la parte importante de lo que pretende la economía circular para que todo el producto que nosotros utilizamos sea reciclado, reutilizado y muy poco sea llevado a disposición final. Para esto necesitamos un rediseño de los productos, tanto en el envase principal como en los envases accesorios, y esto es un gran desafío que tenemos que enfrentar a nivel de industria para que cuando uno consume cualquier alimento, cualquier prenda, cualquier artefacto electrodoméstico, no llegue con un exceso de elementos que en definitiva se transforman en una problemática para las aguas abajo del sistema de recolección de residuos. Son los diversos usos que se podría dar en la recolección segregada y los destinatarios: el vidrio a los fabricantes de vidrio, el papel a los fabricantes de papel, plástico a los recicladores, los orgánicos a los biodigestores y compostajes, y los peligrosos a los tratamientos de disposición final o incineración. Y esto sería un sistema realmente íntegro, donde el reciclado y la recuperación empieza a nivel del usuario, ¿sí? A nivel de los puntos de concentración, puntos verdes, y termina en la zona de recuperación urbana. Este sería el panorama total, donde utilizaríamos, reutilizaríamos, recuperaríamos todo lo máximo posible, y esto depende del grado de segregación que tengamos. Esto evitaría la contaminación de cauces. Este diseño o este ecodiseño bajaría o eliminaría la contaminación de todos estos productos en los cauces, y esto es una de las cosas que las gestiones integrales de residuos deberían profundizar. En Mendoza tenemos una parte social muy importante con los recuperadores. Bueno, la universidad trabaja con Coreme, la Municipalidad de Godoy Cruz tiene varios recuperadores urbanos y un centro, un punto verde, al igual que Luján, donde se hace una separación importante de residuos, separándolos en bienes reciclables y reutilizables. Hay imágenes, estas son imágenes de Buenos Aires, las que están con los palets abajo. La de arriba es de acá de Mendoza, también de la recuperación de Godoy Cruz y Luján. Finalmente, la disposición final, esto también es un tema importante y comprende el conjunto de operaciones destinadas a lograr un depósito permanente de los residuos sólidos urbanos y que no queden sujetos a que haya cirujeo, o que el viento o la lluvia lo disponga o de alguna manera los reparta en el territorio y llegue a los cauces de riego. ¿Sí? La forma correcta de hacer la disposición final con el relleno sanitario, evitando esto. Justamente esta es una imagen que hay que erradicar de los basurales a cielo abierto. Acá se produce contaminación de los cauces, de las tierras, y por las quemas se produce la contaminación y emisión de los gases de efecto invernadero. ¿Cómo impacta en la red hídrica de Mendoza? Y la red hídrica de Mendoza pasa por, en lo de la izquierda, tenemos todo un entramado importantísimo de canales y acequias, y también el río Mendoza tiene poblaciones a su vera, a sus márgenes, que de hecho, si no se maneja prudentemente, se contamina. ¿Por qué?
porque irrigación tiene serios problemas de contaminación. La paso rápido porque se me ha quedado una foto que tendría que ser esta. Esta foto muestra que estos son cauces de la provincia de Mendoza, hace canales urbanos y rurales, donde vemos todo tipo de contaminantes. Que pueden ser ahí, puede haber elementos peligrosos o elementos patológicos directamente usados en este canal para tirar la bolsa de la basura. Y finalmente, vamos a pasar esto rápido. Esto genera una serie de costos importantes. Los costos están calculados en 35% de los recursos que usan las asociaciones de cauce. Acá gente de las asociaciones de cauce siempre se están quejando de esto. Es brutal la suma de recursos que usan para la construcción de rejas, para sacar residuos, para reconstruir por ahí algunas tomas que se rompen por los atascamientos. Así que tenemos, por un lado, costo del sistema de operación y aparte esta agua se contamina y esto puede ser foco de infecciones para la población. Así que el mensaje es que tenemos que trabajar muy fuerte del ámbito público, del ámbito privado, del ámbito personal, para que el sistema de segregación de residuos de la provincia de Mendoza funcione en su plenitud. Vale la pena las inversiones en este tema. Por supuesto hay que hacer fondeos internacionales para evitar que el sistema de recolección o el sistema de gestión integral de residuos sea un foco contaminante de los cauces del río que nos afectan todo el ecosistema, no solamente el agrícola, sino también la calidad de vida de la gente que está en contacto con los cauces y con las redes de riego. Así que voy a apurar un poquito para compensar el tiempo de Israel, que estuvo muy interesante. Así que bueno, en nombre de la maestría y del área de sostenibilidad le damos las gracias por habernos brindado este espacio. Cualquier contacto, ahí está la comunicación del mail de la maestría. Gracias, buenas tardes. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por el esfuerzo. Sabemos que hemos tenido medios averiados nuestros dos. Es que ya merece. No sé, no nos hemos estado besando con el Facu, pero tenemos toda la cara, también está enfermo. Yo tenía una reunión con Gabriela el lunes estaba, no podía hablar, si hubiera sido el lunes te digo, no la hago. Porque parecía que estaba, no sé, afectado por la alergia y me sentía totalmente atontado, así que preferí hacer un parate. Está bien, bueno, muchísimas gracias, la verdad que excelentes las dos exposiciones. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguna acotación? La pregunta viene por chat, ¿no es cierto? Por tanto, la pueden hacer con abierta, si la quieren hacer abierta. Ahí, una consulta para Israel. ¿Hay alguna? Acá tenemos, a ver. Bueno, una consulta para Israel. ¿Hay algún análisis de efecto de los residuos farmacéuticos domiciliarios sobre las aguas residuales? Que yo conozca, que yo conozca acá en Mendoza, no. Es algo que he estado trabajando con colegas de la Universidad Nacional de San Luis, porque eso necesita un equipamiento particular para poderlos detectar, pero no, yo no lo he hecho. Sí sé que algunos grupos tomaron muestras previo a la pandemia y que se hizo derivaciones a Bélgica para hacer algunas caracterizaciones, pero no tengo conocimiento de fármaco. Por ejemplo, les puedo comentar que hay patrones muy especiales de consumo de cafeína, por ejemplo, o de drogas de consumo en función de los días de la semana. Era muy interesante eso que daba. Es decir, básicamente les comento lo que recuerdo, que de lunes a jueves se consumía mucha cafeína, que cuando había que trabajar, y que de viernes a domingo aumentaba el consumo de sustancias adictivas, ¿sí? Ese era un perfil que daba en Mendoza, que era llamativo,
a ver, llamativo, al menos para mí, pero para otras personas dijeron, sí, es lo que uno hubiese esperado, digamos. Pero no conozco de fármaco y sí he tratado de convencer a algunos psiquiatras y farmacéuticos que sería interesante ver la parte de los psicofármacos, ¿no? Sí, bueno, ahí justamente con respecto a esta pregunta de Mariana, la otra vez teníamos toda una duda nosotros cuando hablábamos en el Instituto de Ciencias Ambientales sobre la disposición que hace la gente de lo que es medicamentos vencidos, viste que también tenemos un récord en la cantidad de medicamentos vencidos en casa, y que la disposición que en algunos casos recomendaban era tirarlos al inodoro, con lo cual, obviamente, lo tirás a otro sistema, o sacás el sistema residuo, pero lo tirás a otro sistema. Y la duda nuestra era, bueno, hasta qué punto eso genera un impacto concreto en lo que serían las aguas residuales y eso cómo impactaría después cuando hacemos reuso, ese tipo de cosas. Fue una duda que tuvimos en ese momento, creo que por ahí también viene la pregunta de Mariana, porque era la discusión que teníamos ese día. Claro. Mira, hay un estudio también digamos, enfocado a lo que es la bioindicación ambiental en Santa Fe, hecho sobre los, creo que son caimanes, digamos, pero digamos, no recuerdo exactamente la especie, pero donde, por ejemplo, la parte de todo lo que son anticonceptivos, que incluyen hormonas, que tienen similitudes estructurales con las hormonas de estos anfibios, lo que se produce es un cambio de lo que se llama la tasa sexual, digamos, por la oviposición, cambian hacia tener más hembras y después eso lo que producen son cuellos de botellas en el ambiente porque no hay macho para reproducirse. Entonces, eso es lo que ha generado en paralelo que haya programas para hacer cultivo de esos animales y sembrar los ambientes. Entonces, bueno, ahí tenés un impacto directo. Porque hoy en día el consumo de pastillas anticonceptivas es realmente importante, digamos, y todo eso va al agua residual. ¿Sí? Ese es un caso concreto que se conoce, ¿no? El otro que yo les comentaba, el de los psicofármacos, porque se intuye que debería ser elevado porque se sabe que durante mucho tiempo ha habido consumo por recetas mal hechas o un consumo masivo, digamos, como si fuera ibuprofeno, digamos, pero en cuestión de psicofármacos. Pero no hay ningún estudio en Mendoza que yo conozca. Bien, gracias, Israel. Acá tenemos una pregunta para Alejandro. Dime. ¿Elena, querías decir algo? No, era justamente eso, bueno, que era la duda que habíamos tenido la otra vez en la reunión de comisión directiva de ELICA, y bueno, era un tema porque había salido una noticia en la tele donde habían como recomendado, en el caso de los residuos, bueno, de este tipo de medicamentos vencidos, que convenía por ahí diluirlos y arrojarlos, bueno, en el inodoro o algo para diluirlos. Pero bueno, como que nos pareció muy extraño, pensamos, digo, a lo mejor hay algo, algún estudio hecho. Pero, bueno, queríamos saber eso, a ver si los tenías y no. Pero gracias igualmente. Enseguida voy a hacer un comentario junto a Alejandro, digamos, me va a permitir, en base a eso que han preguntado, hacerle una consulta también a él. Bien. Acá la pregunta para Alejandro es, cada vez hay más conciencia respecto a la separación de residuos, pero pocos puntos para depositarlos. ¿Cuáles son los planes a futuro en los grandes centros urbanos para mejorar, ampliar y disponer de puntos cercanos de segregación en espacios públicos, ampliando la red de disposición y recolección? Bueno, esto está en el ámbito municipal y nosotros desde la vinculación de la UNCUYO trabajamos, nos ha tocado trabajar con la Municipalidad de Godoy Cruz haciendo algunas recomendaciones importantes. Y el tema de que tienen que evidentemente cambiar la magnitud, estamos casi en una escala de prueba piloto. Tenemos que cambiar la magnitud del sistema de recolección, o aumentando frecuencia o pasando con camiones o poniendo contenedores que permitan al vecino hacer una segregación tipo Europa, donde uno no tiene el tacho dentro de la casa, sino que lo lleva al contenedor de su cuadra. Bueno, esto es una inversión que hace a los aspectos sociales y ambientales muy importante. Esto es una inversión importante, debería ser una política de Estado de todos los municipios, tener los contenedores para recolectar
y que el vecino no tenga esos 7 tachitos que mostré, que sería la recolección ideal para poder hacer una segregación perfecta y poder hacer ese circulito complejo que mostramos en la economía circular. Esto es inversión pública, decisión política. La sociedad, si está convencida, tiene que presionar a través de las organizaciones de la sociedad civil para que esto se concluya, porque el tema de la basura no es un tema menor. Es un tema de alto impacto en la salud, en el ambiente, en la contaminación de la periferia rural, del pedemonte, y bueno, hace a la calidad de vida, a los servicios ambientales que tenemos, que eso lo disminuye. Perfecto. Sí, Estamos trabajando, es parte de la tarea de vinculación de la UNCUYO, de la FCE, de la maestría, generar conciencia en los profesionales que están en esto y aparte generar conciencia, darle las herramientas de gestión para que puedan hacer y llevarlo a cabo. Faltaría el empuje para que todo el sector político tome bonos verdes para hacer esto, para trabajar sobre los sistemas de recolección, tan importantes como la ciclovía. Hay fondos para la ciclovía, para la reducción energética y no hay fondos importantes para todo el tema del reciclado de residuos. Bueno, Israel, habías dicho que querías completar la pregunta que tenía Alejandro. Pero me van a dejar adentro de la facultad, la cierran a las 8 acá, no a las 10 como económica. Bueno, entonces, que, una pregunta más y cerramos ya la actividad si te podés retirar. Dale. No, muy breve, lo que quería complementar, que a lo mejor es una cuestión muy biológica, pero es interesante, que parte de lo que comentó Alejandro, de muchas de las cosas que mencionaba, cuando uno mira en lo fino, hay muchos metales y compuestos que son la principal fuerza de presión selectiva sobre las bacterias que hacen la resistencia a los antibióticos. Y lo que se está viendo es que la bacteria, cuando adquiere esa resistencia a los antibióticos, lo hace cuando está presionada. ¿Y presionada qué significa? Presionada ambientalmente en un ambiente que es tóxico. Y una de esas cuestiones son el cianuro, los metales, las pinturas. Entonces, lo que estaba tratando de unir es que este impacto que él está mostrando, que uno lo podría imaginar como residuo sólido, pero si va a parar a los cauces y de ahí esto conectase de alguna forma con ya sea con las plantas de tratamiento o con el río en particular, eso sería un punto adicional para mirar y digamos, y enfatizar por ahí este circuito virtuoso que plantea Alejandro, digamos. Me parece importantísimo esa unión que yo no la había tenido en cuenta. Bien, gracias, Israel. Tenemos la última pregunta, está acá de Leonor Pecone, que nos dice, para Israel, primero el convenio lo firmó Irrigación, ¿también lo firmó Irrigación? Sí, el convenio en su momento, lo que sí tengo que decir que tuve que hacer el circuito de juntar a todos los actores, digamos que no fue fácil, pero lo firmó el Ministerio de Salud, lo firmó la empresa ISAM y lo firmó Irrigación. Y con Irrigación no fue excelente, digamos, en términos de proyección, porque yo les decía, falta tal reactivo, y me caía a mi casa el reactivo, porque con los que mejor funcionó el convenio, pero es real que largamos todo antes que el convenio se firmase, porque yo le dije, mire, escuchen, si queremos hacer algo bueno, ustedes tárdense todo lo que quieren firmar el convenio, pero yo necesito ir avanzando, digamos. Y bueno, salió relativamente rápido, creo que ayudó la pandemia, pero sigue siendo un punto a mejorar en UNCUYO. El tema de la firma de los convenios tarda mucho tiempo en concretarse. Sí. Bueno, y Ale, así te liberamos. Nos pregunta Leonor, si nos podrías dar alguna recomendación para la población rural aguas abajo de las plantas de tratamiento. Por los acres. No, supongo. No sé si es para Ale o sigue siendo para Israel. No sé, yo te lo podría dar del punto de vista agronómico. Los análisis que hace obras sanitarias son perfectos. No tenemos, hemos trabajado con certificaciones de fincas que están abajo y le hemos buscado la vuelta y los análisis que hace Irrigación y obras sanitarias dan que los niveles están dentro de los márgenes permitidos. Perfecto. Me retiro porque si no voy a dormir acá adentro. Muchas gracias, Alejandro. Muy breve respondo porque habían comentado para Israel.
vi recién, creo que estaba Eugenia Galat, Sí, me parece que sí. ella es del INTA y hemos estado conversando este tema. Yo creo que más allá de que los análisis que pueda hacer AISAM den bien, eso implica que la planta de tratamiento esté funcionando bien, lo que no les dije es que nosotros estamos interpretando a la planta de tratamiento ya no desde el enfoque de dar información epidemiológica en el caso de los virus, sino en el caso de las bacterias, lo estamos identificando como un lugar donde se produce la presión de selección para que se fije la resistencia al antibiótico. Y si bien esos pueden ser pocas bacterias, si llegasen a los alimentos, podría ser una cuestión a tener en cuenta, porque ese alimento rápidamente vuelve a nosotros y volvemos a estar en contacto con la resistencia a antibióticos, ¿sí? Entonces, para mí valdría la pena hacer un estudio de lo que se llama resistoma, que significa es estudiar todos los genes de resistencia antimicrobiana que podrían salir en el agua de la planta de tratamiento, es decir, que se utiliza para los acres. Es algo novedoso, como les digo, lo he hablado con Eugenia y yo les he recomendado que sería bueno tener esa mirada más allá de lo que se puede hacer desde el punto de vista bromatológico, ¿no? Una vez que el alimento ya sale para la venta y demás. Me parece que eso daría una noción completa del circuito completo de cómo la resistencia antimicrobiana se podría ir incrementando en la comunidad. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Leonor, tenés la manito levantada. No sé si querías agregar algo. Hemos leído tu pregunta, pero tenés tu mano levantada. Bueno, Patri, ahí yo le hago una pregunta, una aclaración a Israel. Cuando vos mencionaste en una de las finales de la tasa de detección mínima, una sobre 1000. Sí. Esa tasa de detección mínima es cuando se dio el brote máximo. No, es previo. Cuando detectamos el primer positivo, sí. Quiere decir, nosotros estamos teniendo, acordate que lo que asumimos es que se estaban eliminando en materia fecal y vos tenés que ver, como el periodo de 15 a 21 días, vos mirabas la cantidad de casos los últimos 21 días, ¿sí? Y ahí nos daban, bueno, estábamos según la planta que elegíamos, estábamos entre 400 y 700 habitantes positivos sobre el total. Y eso lo que da es que estábamos detectando un positivo cada 1000 habitantes. Entonces, si lo proyectas en términos de uso del recurso, digamos, porque usamos los mismos kits, digamos, que se usaban para detectar en las personas, vos estás con una sola muestra de agua residual, más allá de que tenés que ir a buscarla y todo, estás teniendo información de toda la comunidad, ¿sí? Y eso es lo valioso de la herramienta, ¿no? Después yo no les alcancé a comentar, pero con la cera estuvo interesante porque lo hicimos por regiones, es decir, en vez de ir a las plantas, tomábamos en las rejillas, en el alcantarillado, que representaba, qué sé yo, suponete el borbollón, la cieneguita, Uspallata, y ahí le permitió al intendente ir tomando medidas, digamos. Yo le decía, bueno, mira, acá tenés explotado ahora el borbollón. Entonces iba toda la gente de la municipalidad y tomaban, bueno, además de hacer higiene y demás, hablaban con las personas. Acuérdense que en ese momento toda la actividad económica había caído, entonces como se vendían muchas cosas en la calle, iban y le decían, bueno, te dejamos vender, pero tenés que estar con barbijo, higienizate, bueno. Eso ayudó bastante a compensar, digamos que incluso lo que diría es que si se implementase uno podría aún hasta regionalizar, ni siquiera hablar por departamento, uno podría ser más preciso con esta herramienta siempre y cuando ahí necesita la información de AISAM, que te diga, mira, en este alcantarillado tenés información de las 6.000 personas que están en tal o cual lado, ¿sí? Eso es muy interesante también, no lo alcancé a mostrar, pero lo hicimos también. Bien. Bueno. La utilidad de la herramienta. Perdón, no te escuché, Mauricio. No digo la utilidad de la herramienta, que es, claro, tiene varios frentes.
Gracias. Sí, es muy potente. Bueno, ya nos pasó un montón de lo que pensábamos. Ha estado muy, muy interesante las dos charlas de hoy día. La verdad que muchas gracias a Israel, también a Alejandro que se tuvo que retirar, pero la verdad que son temas que apasionan. Podríamos estar yo creo que todo el día preguntándote, Israel, y indagando sobre esta temática. Muchísimas gracias por haber participado y haber dado esta charla. Bueno, y a todos los expositores, muchas gracias por estar. Laura, muchas gracias por las gestiones. Así que, bueno, seguimos nosotros en